Bienvenidos al episodio 4 de Detectives de lo Invisible. Gracias a todas las personas que nos ven por YouTube, nos escuchan por Spotify y nos siguen en redes sociales. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por el feedback y por el apoyo. Muchas personas nos han preguntado a qué nos referimos cuando hablamos de periodismo gonzo y como no podría ser de otra manera, los invitamos de nuevo a que saquen sus lupas y sus cuadernos interdimensionales porque hoy vamos a hablar de por qué la objetividad en el periodismo es una tomadura de pelo y sobre todo por qué nos interesa menos 0,000001%. Cualquier pieza periodística que pretenda plasmar la verdad no nos importa. He aquí nuestros hallazgos detectivescos sobre el periodismo gonzo. ¿Y qué es el periodismo gonzo? Se estarán preguntando. Bueno, el gonzo fue un accidente en la cultura que se convertiría en una contrapropuesta al periodismo tradicional que ondeaba como bandera la objetividad. Digamos que si el periodismo tradicional se jactaba de poder calcar la realidad, cosa metafísicamente imposible de lograr, el gonzo dijo, objetividad, ja, no lo creo. No hay solamente que opinar en la noticia que se reporta, sino hay que involucrarse en la acción noticiosa y desde ahí, desde dentro de la experiencia misma, objeto de investigación, ejercer la acción, la reflexión, la crítica y hasta la agitación para volverse parte de la noticia misma. Ujú. Dicho en pocas palabras, el periodismo gonzo es un estilo en el que el periodista se convierte en el protagonista para contar la realidad como una aventura personal, en donde mezcla hechos con experiencias personales, rompiendo la objetividad, deja de observar desde afuera, no informa, se involucra en la noticia y no narra desde la razón, sino desde el cuerpo y el caos del momento. Ok, esas no fueron pocas palabras, pero he aquí. Sí, súper, súper. O sea, es justo, creo que el espíritu que trae Detectives de lo Invisible. O sea, creo que por eso nos gusta tanto el goncismo, nos gusta mucho la figura de Hunter S. Thompson, que bueno, vamos ahorita a hablar de lleno de este personaje ya mítico de la cultura pop y del periodismo. Entonces, Y pues a ver, nada, Javi, dime, bienvenidos. bienvenidos. Y a ver, Javi, dime, ¿por qué no, o sea, por qué no se puede hablar de periodismo gonzo sin hablar de Hunter S. Thompson? Bueno, básicamente el tipo inventa este nuevo estilo de periodismo, de contar la noticia, ¿no? Rompe con todo el canon, con todos los moldes ya establecidos y viene como un huracán, ¿no? Pues a derribarlo todo y a crear todo pues una nueva cultura de contar y hacer las cosas, porque finalmente el gonzo no solo se queda en el periodismo, ¿no? Sino que como que se desborda y empieza a permear otro tipo de manifestaciones culturales, ¿no? O sea, igual y me estoy volando la barda, ¿no? Pero pues eso podría verse incluso en las películas, ¿no? Películas subjetivas, este, ¿qué más? Y creo que a ¿Cómo lo se mejor aquí llama? podríamos ir contextualizando de cuándo ocurrió eso, porque creo que la época es un importante y el surgimiento de este estilo, y no solamente del estilo de Hunter Thompson, que es el creador del periodismo gonzo, sino también de un nuevo estilo de periodismo que creo que era una respuesta directa a los acontecimientos de la época. Hunter Thompson fue un periodista en la Rolling Stone que se funda, si no me equivoco, a finales de los 60, principios de los 70, y cuando él comienza a escribir ahí, hasta ese momento en esta revista, en la Rolling Stone, todos los periodistas que escribían, escribían exclusivamente de música, hasta que llega él y mete esta beta a la revista, en donde se podía hablar también de otras cosas que no eran de la música, pero que, bueno, también la música es una manifestación cultural de la época, ¿no? Entonces, finales de los 60, principios de los 70, estamos viendo por aquí quizá el principio del fin del hipismo, del cual él, Sí. aunque no formó, aunque él mismo nunca se declaró a sí mismo como hippie, digamos que cuando era joven también era afín a estas posturas políticas que rechazaban la guerra, que tenían esta idea romántica de la paz mundial. Y él comienza a darse cuenta algunos años después de que quizá eso no iba a ser algo posible de lograr. Sí, totalmente. O sea, yo creo que se podría resumir de esta manera, ¿no? O el espíritu y un poco lo que es el gonzo, el periodismo gonzo, es tomar partido. O sea, básicamente eso. Y tiene que ver con los cambios que se estaban gestando en aquel momento, ¿no? Década de los 60, 70, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? La caída de Nixon, la guerra de Vietnam,
bueno, el auge y descenso del hipismo. Entonces la gente estaba entre desencantada, querían tomar como, sí, la gente estaba de alguna forma más comprometida políticamente hablando. Y eso se deja entrever en todas digamos, hay un rechazo, ¿no? A todo ese conservadurismo que vino de los 40, de los 50. Entonces la gente estaba ya justo tomando partido, ¿no? Estaba pronunciándose. Y eso al final, pues es una actitud política 100%. Y bueno, Hunter S. Thompson lo hace. Yo mencionaba lo de las películas porque en ese momento igual empezó a ver como mucho cine experimental, cine documental, que Ujú. también es eso, ¿no? El cine documental es como una manera de poner la subjetividad ¿cómo se llama? A la Eh, interpretación sí, exacto, Ujú. justo, justo. Entonces, pues Hunter Thompson, ¿no? Fue un salvaje, fue una persona sumamente clavada, eh, Salvaje en serio. salvaje en Salvaje en serio. serio. Y creo que hubo un momento, ¿no? Hubo un momento clave cuando se inicia el Gonzo, que fue en el año de 1970, en el Derby de Kentucky. Y él escribe un artículo que se llama El Derby de Kentucky es decadente y depravado. Y esto es como una crítica desquiciada que hace acerca de las carreras en este sitio. Y no sé si días o meses después, bueno, un colega, escritor, bautizaría ahí el Gonzo después de haber leído Su este editor. artículo, ¿no? Ajá, su Su editor, editor, sí, o sí, sea, sí. justo porque lo mandan a reportear al Derby de Kentucky y él no solo no reporta las carreras, o sea, en su crónica periodística no solamente no reporta ni siquiera en qué lugar llegaron los Bill derbis, Cardoso, Bill Cardoso. exacto, ni siquiera reporta eso, sino que él hace esto que luego haría también David Foster Wallace en sus crónicas periodísticas, de comenzar a observar a las personas, el espíritu de lo que flotaba en ese evento y comenzar a ejercer esta mirada crítica, ¿no? De todo lo que pasaba. Em, Crítica a la cultura americana, crítica a los eventos, un montón de cosas. Y aquí quisiera mencionar, Javi, algo que va junto con pegado en Ujú, no solo en o sea, no sé si en el periodismo Gonzo, pero sí con Hunter Thompson, que era el consumo de sustancias, ¿no? Justamente también en esta época contracultural comienzan las drogas psicodélicas a estar en auge y Hunter Thompson las toma todas ellas completas las ujú, toma. ok. Entonces, em, pues bueno, en esta toma que él hace de sustancias, en esta toma excesiva, hay que decirlo, de lo que él hace de sustancias, pues creo que también impregna mucho de esa manera tan salvaje de hacer crónica periodística. Muy, 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 muy en coca, como él Sí, escribe. bueno, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, aquí no hacemos apología de las drogas, No, 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 no las guacala consuman. qué rico, ¿no? Sí, no. Pero yo creo que en este punto, o sea, tienes razón, o sea, fue clave porque lo que le permitió, digamos, estar en ciertos estados alterados de la conciencia fue justamente con romper esquemas, ya sabes, romper esquemas y permitir que el flujo de la conciencia llegara. Entonces, digo, no fue crucial, o sea, no es que yo creo que hubiera sido un gran periodista con o sin drogas, pero lo que trato de decir es que sí le abrió la mente, ¿no? Y marcó un Entonces, eso, estilo. sí, marcó un ¿No? estilo, justo. Y aquí quisiera decirte algo. Mariana Enríquez, que es nuestra nueva autora favorita, que estamos leyendo el libro de Nuestra parte de noche, que también ha trabajado haciendo periodismo, que aquí tengo el libro, este, Voy a traer el mío, así decía los dos fans. ajá, y que Mariana también tuvo problemas en el consumo de sustancias, ya se rehabilitó y todo, decía que sí estas sustancias te daban una manera de poder escribir, porque a lo mejor si tú rendías como escritor o como periodista, te sentabas algunas horas a hacer una crónica, pues en sustancias podría darte la madrugada. Entonces, que eran eventos que de repente te pueden atrapar, pero que a la larga no funcionaba para nada como para volverlo parte de tu estilo de escritura, ¿no? Al contrario, de repente te levantabas al día siguiente, decía Mariana, y escribías una hoja que decía, bueno, qué locura, qué locura de borracho o qué locura de Sí. drogadicto escribí, ¿no? Entonces creo que, claro, él tenía lo que se requiere para escribir, era muy habilidoso, pero bueno, su vida, no porque lo queramos decir nosotros, así fue su vida, ¿no? Siempre las sustancias y los excesos estuvieron presentes. Sí, algo más que mencionar acerca de este incidente que dio pie o dio paso al Gonzo es que la manera igual de enviar digamos, todos sus
todos sus escritos a la mesa editorial, pues fue bastante peculiar porque el güey manda todos sus notas hechos un caos, ¿no? Entonces ni siquiera las transcribió, no las pasó a limpio, o sea, el tipo las mandó así, o sea, sí había un orden, pero las mandó así, ¿no? Con un poco pues sí, como, ya sabes, sí, justo de manera como salvaje, ¿no? Entonces, de esa manera las publican. Y otra cosa que abonó mucho a la manera en que empezó a hacer Gonzo es que en vez de contratar a un fotógrafo, el güey decidió contratar a un dibujante. Entonces ese dibujante igual le metió mano, pero puso ahí pues digamos que puso en funcionamiento toda su creatividad y también era como una cosa muy alucinante de ver, ¿no? Entonces todos esos elementos se combinaron para que pues en aquella época fuera como, pues vaya, un punto de quiebre para el Vanguardista. periodismo. Ajá, sí, justo, Disruptivo, ¿no? vanguardista. Vanguardista y disruptivo. Porque además también en estas crónicas en donde él desplegaba como como esa visión ácida que tenía del mundo y esa visión crítica también de asomarse y ver a la cultura norteamericana, eh, pues también, o sea, echaba muchas madres en sus escritos, ¿no? Ah, estos hijos de puta, que no sé qué, que bueno, ahorita Sí. todo el mundo es un grosero que insulta por internet, comenzando por mí, pero en ese tiempo pues estaba mal visto y nadie lo hacía, entonces pues él echando madres, inventando madres en sus crónicas en ese momento, pues sí era algo en ese momento vanguardista y revolucionario. Y una contrapropuesta también, Javi, como platicábamos, al movimiento de los grandes escritores norteamericanos, de los grandes novelistas que también se involucraron en el periodismo en esos momentos. Norman Mailer, Thomas Wolfe. Truman Capote. Ajá, Truman Capote, por supuesto, ¿no? Que se colaron y metieron también esta innovación de este estilo literario a las crónicas periodísticas que elevaron la crónica a, a muchos niveles. Sí, o sea, ya vamos a ver un poquito más adelante que justamente el Gonzo, no, pues tampoco nace de la nada, ¿no? O sea, ya había un contexto propicio, un caldo de cultivo para que naciera el periodismo Gonzo. Justo lo que estábamos mencionando, ¿no? Todo este contexto sociocultural, social, económico, etcétera, político sobre todo. Pero en cuanto a la escritura, ya había como un antecedente que es justamente el nuevo periodismo, que básicamente lo que hacía estos autores que acabamos de mencionar era poner al servicio del periodismo la literatura. Ujú, Entonces, ellos, había como un trabajo muy minucioso de los personajes, aunque fueran pues de la vida real. Habían como tramas, habían escenarios como muy o sea, muy detallados. Entonces, todas como que las técnicas literarias las vertieron pues, en los trabajos, periodísticos y eso sumó mucho, pero mucho al género. Entonces, pues justo Hunter S. Thompson venía como de esa escuela, él era súper fan de todos esos escritores y empieza a crear su propio estilo, pues casi visual, ¿no? Visual y escrito. Según el escritor, o bueno, investigador Mark Vitulo, los tres, digamos, pilares que hacen del gonzo lo que es el gonzo es la subjetividad, el compromiso con el contexto sociopolítico que marca la acción narrada y el metaperiodismo. Y es justo lo que estábamos mencionando, ¿no? La subjetividad, ¿no? En donde el periodista pues se vuelve uno con la noticia, el compromiso, perdón, con el contexto sociopolítico del momento, ¿no? Que es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Todos estos cambios, ¿no? Propicios que están generando este nuevo estilo, de hacer noticias. Y finalmente el metaperiodismo, que es cuando el periodista empieza como con esas elucubraciones y esas disertaciones acerca de lo que es el oficio de periodista, ¿no? Y un poco también, como decías hace rato, lo hace David Foster Wallace, ¿no? En este artículo tan chulo que me llegaste a contar alguna vez, en el que se embarca en un... sí, algo en- divertido, algo supuestamente divertido que nunca más volveré a hacer, que si no me equivoco, no me acuerdo si lo hace para Playboy o para lo Squire, algo así, es que hace esta crónica. Creo que David lo hace Foster para Wallace. Bazar. Ah, para Bazar. Ah, bueno, Sí, alguna de las sí. grandes revistas americanas. Sí, 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 sí. Fíjate que estuve leyendo un poco acerca de eso. O sea, no tuve acceso al artículo, pero me llamó Yo te mucho paso la el libro, atención lo una tengo. parte. Ahí está, genial. Es el de la portada donde está el señor gordito, Exacto. viejito. Ah, Sí, está hermoso. sí. Sí, sí, me encantó. Em, bueno, hay una parte que me gustó mucho
en que hablaba en este artículo, del artículo, que es justo la parte en la que le permitía como a David Foster Wallace, o sea, cuando él se dio cuenta que todas sus necesidades estaban cubiertas, este, empezó como a tener nuevas necesidades, así de, what the fuck, soy como un niño Ajá. de 6 años que necesita ahora que lo apapachen, que casi casi que le limpien la cola y que le den de comer en la boca, ¿no? Porque, o sea, termino de comer, me levantan el plato, ¿cómo se llama? Voy a jugar tenis y puta, casi casi la gente que está allá me deja ganar. Voy a la piscina y lo mismo, me sirven las Es copas. cierto. Entonces, su única preocupación era como cagar, dormir y comer. Sí, ya Entonces, recordé. Recuerdo ujú, que, si no me equivoco, Javi, tú que traes más fresca esa lectura, un poco equipara esa, ir en un crucero como, ajá, como si toda la gente del crucero fueran cuidando a bebés, con estas ajá. necesidades súper absurdas, ¿no? Cada vez más absurdas. Sí, lo interesante, creo yo, es que la idea de lo gonzo hace como, o sea, crea un retrato de una época determinada. Eso es lo padre. Por ejemplo, en Foster Wallace, o sea, podemos ver como esta ociosidad, como muy propia de nuestras épocas, de El como de esta gente, hedonismo. el hedonismo, Mm. justamente, ¿no? En la época de Hunter Thompson, ¿no? Ese desencanto que había, o sea, él no tiene miedo pues de exponer, ¿no? A los grandes políticos de la época, o incluso a algunos escritores que eran un poquito mojigatos y no daban ese paso hacia adelante. Entonces, Sí, porque ahí todavía había puritanismo, ¿no? En la época de sí. Hunter Thompson igual había como todavía esta idea de los valores, de la rectitud de los políticos, todavía no se caían estas cortinas, ¿no? Y él sí le hace la cortina y la corre y dice, a ver, no. Sí, 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 justo. Hay otro personaje ahí que me gusta mucho, que es Lester Bangs. Ujú. Ah, Él sí. igual escribió, él se escribió para la Rolling Stones. Algunos lo ubicarán por la película de Cameron Crowe, la de Mm. Casi Famosos. Almost Famous. Ajá. Almost Famous está interpretado por Philip Seymour Hoffman. Entonces, digamos que Hunter Thompson, lo que es el periodismo, digamos, pues deportivo, político, cultural, Lester Banks lo era a la crítica musical. O sea, era un tipo igual, súper salvaje, ¿no? Escribía como vivía, ¿no? El tipo era así como un desaforado con todo, ¿no? O sea, tenía ya urgencia por vivir, ¿no? Y yo estuve leyendo algunas de sus críticas y tengo que ser muy honesto porque de repente no le entendía nada. O sea, no le Ok. entendía nada, ¿no? Porque sí, o sea, ahí sí se nota ese flujo de conciencia. El güey de repente está hablando de que vio unos programas de televisión y de que leyó tal revista y de que se siente deprimido y de que de repente escuchó al Astral Weeks de Van Morrison y que ya le cambió la vida, o que David Bowie es un pendejo, y que sus mejores épocas fue cuando estuvo en Todo eso en una cocaína. página, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, como no estoy tan habituado a leer a Lester Banks, o sea, sí me costó un poquito de trabajo. Esta semana lo estuve haciendo. Y igual la verdad, no leí el texto en inglés, aunque creo que sería más complicado. Leí las traducciones. Esto. Y sí, sí, es como que te digo, es demasiado, ¿no? Es demasiado y me costó mucho trabajo seguirlo, porque sí, justamente era como pues estar como leyendo su pensamiento, ya sabes, y pensando, bueno, ¿en dónde está la crítica musical? Ajá, Ajá, sí, claro. y todo va Y de la mano para él. claro, y eso me da pie para hablar también, creo que si no es que la obra más conocida de Hunter Thompson, que es esta crónica que hace que se llama Fear and Loathing Las Vegas, que luego va a ser adaptada al cine, en donde también, tal cual como tú lo cuentas, Javi, hace una crónica salvaje muchas veces, también con esta escritura muy parecida al flujo de conciencia, en donde va en una idea tras otra, haciendo crítica y luego tal. Creo que aquí lo maravilloso, y digo que es su obra maestra, porque incluso él publicó muchas cosas después a nivel periodístico, pero como este libro en donde a él lo mandan a Las Vegas, imagínate, lo mandan a Las Vegas a cubrir también de nuevo un evento. Entonces, Tranqui. ajá. No, digo, tranqui, tranqui, a Las Pero Vegas, sí, a Las o sea, Vegas. O sea, imagínate, mandan pensemos a un una, poco cómo ajá, la personalidad mandan de un Hunter. güey súper salvaje a cubrir un evento a Las Vegas y él además invita a su abogado para Las Vegas.
Pero su abogado, digamos que es lo contrario de lo que tú pudieras pensar que es la figura de un abogado. A lo mejor te imaginas a alguien serio que lo puede sacar de problemas y es todo lo contrario. O sea, su abogado es un güey que trae una maleta llena de mezcalina, peyote, ácido, todo lo que se puedan imaginar. Ahí andaba y él lo manda por ahí también a Las Vegas. Van a cubrir Oscar, una. Oscar Z. Acosta, Exactamente, Oscar Z. Costa, que luego va a ser interpretado en la película por Benicio del Toro en una de sus mejores y más grandes actuaciones. Entonces, cierto. ellos los mandan a cubrir una carrera de motos, o sea, de su trabajo lo mandan a correr una carrera de motos, y Hunter Thompson, por alguna razón, piensa que es buena idea invitar a su abogado, que era un pesadísimo, ¿no? Entonces, bueno, llegan y todo el libro, toda la narrativa del libro es un viaje lisérgico, alucinante, o sea, es una especie de crónica en medio de un trip donde cada línea parece escrita con el cuerpo desbordado y una risa nerviosa al fondo de Hunter Thompson. Y digo de verdad que es una experiencia lisérgica. Cuando adaptan la película, que también Johnny Depp comienza a hacerse amigo de Hunter Thompson para poder interpretarlo, ya sabes, muy en esta actuación de método, se va a vivir con él, se amiga, platican. De hecho, bueno, aquí vale la pena explicar porque nuestros looks, Hunter Thompson, pues era un personaje que más o menos siempre traía como un bucket hat o un gorrito como de pescador, unos lentes, unas bermudas y unos calcetines. Y bueno, es interpretado de manera magistral por Johnny Depp y Benicio del Toro en el papel de su abogado. Y la película, es que si no han tenido la experiencia del LSD, la película en sí misma es un viaje lisérgico, Javi. Es una locura. Te pone la peli cuando la ves. Sí, no, es una locura. Y aparte, también todos los personajes que desfilan en la película están loquísimos. Pienso en Tobey Maguire como este Hitch Rider, ¿no? Que anda pidiendo aventón. Sale, ya había olvidado que sale Christina Ricci también, Cristina Ricci, sí, como esta también. ninfula que aparece allá en el cuarto de estos dos Así es. locos, Sí, ¿no? sí, sí. Y no sé si bueno, no les vamos a spoilear la película, pero hay una parte en la que después de que se metieron todas las drogas habidas y por haber, llegan a un lobby en el hotel donde pues, supuestamente tenían que quedarse. Y bueno, pasan unas cosas alucinantes, ¿no? Hablo de la parte esa de los dinosaurios, no mames, Oh, o sea. claro, y aquí cabe decir que todo eso ocurrió. O sea, hay historias en donde cuentan que Hunter Thompson en menos de 3 días se cambió hasta 15 veces de hotel porque llegaba al lobby y lo veían realmente astral. Y pues la gente, o sea, la gente de los hoteles, imagínate que la gente de por sí está astral en Las Vegas. O sea, ellos, ¿a qué nivel de astralidad podrán haberse presentado en los lobbies? Sí. Que los corrían porque además destrozaban habitaciones. Entonces, o sea, se cuenta que hasta 15 veces se cambió de hotel en una de esas crónicas salvajes que Oye, él. pero además pienso en el nivel de tolerancia a las drogas que tenía este güey. O sea, yo alguna vez Claro, fumé motita, ya sabes, ajá, y claro. yo me paniqueaba horrible con la mota. Así de que, ya, es el fin del mundo, y veía que todo el mundo me observaba, y yo Y no, sufría unos tú no ataques. estás hechos para eso. No, no estoy hecho para eso, la verdad, soy un alfeñique en cuanto a las drogas. Y este güey, no me imagino la cantidad de cosas que se metía y hecho una pieza, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y además la mezcla que hacía entre ellas y el no parar. Y también ahí en esa novela sale el mítico adenocromo. Él hace referencia a esta sustancia que en realidad no existe, ¿no? Pero él hablaba como esta sustancia que cuando tú estabas muy mal, pues podías meterte esto y te daba de nuevo como un subidón y volvías Era como, digamos, como una cosa de salva, ¿no? Para volver a la conciencia en estos estados. Pero igual que, ¿te acuerdas que hay una escena mítica de la película del Lobo de Wall Street, cuando Leonardo DiCaprio está también, creo que se mete quaaludes o barbitúricos? Sí, 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 Entonces, sí. como relajan el sistema nervioso, pues te relajan los músculos. Entonces ya ni siquiera puedes estar erguido o caminar bien porque estás tan relajado que no puedes ni hablar bien y ni caminar bien. Y él también, alguna de estas sustancias que tenía, y se cuenta, pues, en la crónica que ellos llegaban doblados a los lobbies, pues ni siquiera estaban completamente erguidos. Esa era la condición con la que se presentaban a registrarse en los Sí, hoteles. sí, no, cañón. No, una fucking locura. Algo te iba a comentar. Ah, sí, estaba pensando también que, bueno, estamos hablando como de esta parte, ¿no? Bueno, oscura, porque ya dijimos en el programa anterior Y que no de juzgamos True moralmente a Detective, nadie. Ajá. exactamente, ¿no? Pero digamos, peculiar de Hunter S. Thompson, y uno pensaría, bueno, pero ¿qué tal su escritura? Y la verdad es que era muy buena.
¿no? O Sí, sea, es lo que decíamos hace uf, rato, o sea, independientemente del tipo, o sea, que se metiera o no, el tipo escribía bárbaro, ¿no? Y sí bárbaro. se daba tiempo para tener estas reflexiones profundas acerca de la América, ¿no? Y de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Pienso también, igual iba a parecer como que una cosa totalmente diametralmente opuesta, pero me acordé mucho del personaje que también está inspirado en Hunter S. Thompson, que es Spider Jerusalem, que Ah, claro, claro. Oye, es un déjame personaje decir y algo una, más de Fear sí. and Loathing Las Vegas y nos pasamos a Spider Jerusalem porque ahí podemos sabrosear duro, porque nos encanta Transmetropolitan. Pero este abogado, este mítico abogado que era gran personaje, porque si Hunter era Wild, Hunter tenía algo. Era Wild, pero no era una persona violenta. O sea, es decir, no hay registros de él como confrontándose violentamente con otros. Su abogado sí. Y en la vida real, el abogado desaparece. Así de Wild eran las vidas de estas personas. Él llega a Sí, sí, desaparecer sí, y sí. nunca más se vuelve a saber de él. O sea, como que lo ven por De última vez hecho, en un desapareció acá en barco. México, en Ah, Mazatlán. ajá, exacto. Lo vieron en un barco y nunca más se supo de él. Ese era el nivel de fiesta que traían estas personas. Y sí, Javi, o sea, Hunter se llega a ser como un ícono de la contracultura y de este nuevo periodismo gonzo que inspira cuando Warren Ellis ¿cómo se llama? Dick Robertson o Eric Robertson, el que dibuja, no recuerdo muy bien, pero cuando Warren Ellis está escribiendo Derek. esta, Derek Robertson, sí, cuando Warren Ellis está escribiendo esta magnífica novela gráfica, que ya hablaremos de ella, que se llama Transmetropolitan, novelón, 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 el protagonista es Spider Jerusalem, que es un periodista gonzo en esta ciberdistopía que va a aparecer más adelante, que ahorita ya no parece tan futurista. Cuando leí la primera vez la Sí. novela, sí me pareció que era como el futuro. Pero se inspira en él. Entonces, el personaje de Spider Jerusalem, cuéntanos, Javi, ¿cómo es? Bueno, pues es un tipo, pues, ¿cómo decirlo? Igual es un tipo muy salvaje, es un tipo que Wild. tiene como esta voracidad, ¿no? Acerca de todo, ¿no? Todo le da curiosidad, parece un niño recién nacido, pero asistimos como a un primer tomo del cómic un poquito desencantado. El tipo se aleja totalmente de la sociedad, se va a vivir en las montañas y aparece así como totalmente barbudo, con el cabello Hasta el hasta la piso. cintura, sí, casi, casi hasta el piso, la cintura, y de repente le abre el editor, ¿no? Y le dice, güey, el libro por el cual te pagamos tanto, tanto varo, o sea, tienes que entregarlo ayer. Y pues ni modo, o sea, con una amenaza casi, casi de muerte, regresa a la ciudad y se pone a chambear, ¿no? Obviamente el tipo le cuesta un poquito de trabajo como empezar pues adecuarse, ¿no? De nuevo a la sociedad actual y más con justamente esta distopía futurista que te presentan en Transmetropolitan. Y pues básicamente, pues vamos como viendo digamos, cómo se va desarrollando el personaje, ¿no? O sea, el cómic está como dividido en 34 arcos argumentales y ahí como que se presentan diferentes problemáticas, ¿no? Hay una, por ejemplo, que tiene que ver con unos personajes que se llaman los revividos, ¿no? Sí, los ¿Revividos? revivos. Sí, los Ah, los revivos. revivos, ¿no? Que es Ujú. gente que criogenizaron en algún pasado remoto y reviven. Y entonces ahorita, pues se encuentran como homeless prácticamente. O sea, la gente no, o sea, estas personas ya no tienen cabida en el futuro actual de ese momento, ¿no? Entonces, lo padre del cómic, bueno, está eso. Hay otro que tiene que ver con los derechos, humanos, o más bien los derechos, ciudadanos de unas personas de raza alienígena. Hay otro que tiene que ver con política. Bueno, son muchos, ¿no? Ahorita no los recuerdo todo, pero lo interesante es que la primera y segunda parte de cada una de esas historias, pues está como muy rica, pero casi siempre terminan con este Spider Jerusalem haciendo una reflexión muy chida en torno a todos estos problemas, ¿no? Sí, porque Y él ves cómo se... va reporteando, va haciendo columnas. Ajá, él va O sea, reporteando, o mientras sea, ocurre la novela y se va desarrollando la novela, él no deja de escribir y hace entregas de una columna en donde va reportando todo esto. Y al igual que Hunter Thompson, Jerusalem es ayudado por un buen botiquín de sustancias para poder hacer esto, ¿no? Solamente que en Transmetropolitan muchas de ellas ya no te hacen daño porque allá existen como cosas que te salvan. Por ejemplo, Hunter Thompson fumaba muchísimo, no dejaba de beber. Incluso aquí tengo, fíjate, rescaté de por ahí
él hace como un diario en donde cuenta como qué es lo que se mete, ¿no? Y pone 3.45 cocaína, 3.50 otro barazo de whisky, 4.5 una primera taza de café con whisky, 4.15 cocaína, 4.16 jugo de naranja con whisky, 4.30 cocaína, 4.54 cocaína, 5.5 cocaína, Wow. 5.11 café más whisky, 5.30 más un vasito de chivas, o sea, más whisky con coca. O sea, estamos hablando de una salvajada. También fumaba muchísimo. El personaje de Spider Jerusalem en Transmetropolitan también fuma un montón, pero en esta ciencia ficción de Transmetropolitan ya existe una cura contra el efisema pulmonar. Entonces no pasa nada con que fumes y obliga ya a sus guardaespaldas a fumar también, porque ya no te hace nada. Sí, no, está loquísima. Si tienen la oportunidad de leer Transmetropolitan, que se hagan un favor, por favor, que lo lean, está increíble esta novela gráfica. Y pues nada, o sea, sí, de hecho, también Spider Jerusalén como que encarna mucho el espíritu que traemos nosotros, ¿no? De detectives de lo invisible, porque justamente lo que hace Spider Jerusalén es seguir pistas, entrevistando gente, un poco a veces usa la fuerza bruta, ¿no? Para hacerse Claro, entender, claro, claro. pero al final cumple con la nota, ¿no? Cumple con la nota y se sienta y redacta unos textos bastante memorables, o sea, unas cosas muy chulas. Recuerdo mucho el primer episodio. Cuando dije, no, esto, o sea, el primer tomo que dije, no, es una locura, ¿no? Que tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento, que era, o sea, chequen la factura, ¿no? O sea, es un personaje que se llama Alien Fred, Ajá, este, Fred Alien, que es, si no mal Fred recuerdo, Alien. es el líder de los que ya se hicieron descargar el gen alienígena, Ajá, entonces el genoma alienígena. en este futuro, ajá, exactamente, ya hicimos contacto con seres de otro planeta y Ujú. ellos nos permitieron, o sea, tenemos ya en nuestro poder el genoma alienígena. Entonces, hay gente, seres humanos comunes y corrientes, que pueden implantarse este genoma en el cuerpo y ser parte alien y parte humano. Ahora, hasta ahí todo bien. Sin embargo, el problema viene cuando, pues cuando el mismo gobierno no los reconoce como ciudadanos, ya saben, entonces, y Quitándoles derechos. Ajá. eso implica justamente quitarles derechos. Entonces, básicamente el primer tomo va de eso, ¿no? De la lucha de los derechos de estos, alienígenas humanos, ¿no? Entonces, Spider Jerusalén se mete hasta la alcantarilla con ellos y está como preguntando, ¿no? O sea, porque genuinamente tiene como esta duda, ¿no? De qué está pasando, ¿no? Y al final está muy chula la escena porque el güey se sube a una azotea, ve cómo están pasando varias cosas que no les quiero spoilear porque es muy impactante. Y el güey se sube a la azotea y empieza Y como a desde reportear, ahí, ¿no? Y mientras la todo. notita que sale, puta, es una nota súper Sí, bonita, sí, Warren ¿no? Ellis es un mago escribiendo, sí, 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 100% sí. Y en eso lo que tiene en común también con Hunter Thompson es que Hunter Thompson también fue un crítico con los políticos de la época, ¿no? De los pocos también que se atrevía a decirle, no, eso no es verdad, de los pocos también que escribió contra Nixon en un tiempo en donde de nuevo, o sea, ahorita lo vemos como algo muy común, porque de verdad que Internet se ha vuelto el coliseo romano, ¿no? O sea, de gente a ver quién puede insultar más a Sí. los otros. Pero en ese momento, o sea, cuando estamos hablando como a finales, o sea, en la década de los 60, cuando él a finales que comenzó a hacer eso, pues un buen periodista era serio, ¿no? Un buen periodista era objetivo, un buen periodista no opinaba, mucho menos en contra del poder político. Y él comienza a hacerlo de manera salvaje y en eso se parece mucho a Spider Jerusalem. A él no le importaba quedar bien con nadie, él quería todo lo que quería era poder sacar un retrato subjetivo y personal del caos de la época. Sí, sí, sí. Oye, pues yo quería contarles que en México no, vaya, no hubo periodismo gonzo como tal, o sea, no es que entráramos en esa clasificación, pero sí hubo un periodismo Periodismos. parecido, ¿no? Coqueteamos con algunas de las características del gonzo y creo que una de las primeras exponentes del género fue Elena Garro. Entonces, muchos recordarán a Elenita Garro. Elena Garro fue una escritora mexicana, muy activa en los 40s, 80s del siglo pasado. Fue muy famosa también porque fue esposa de Octavio Paz. Y muy Y tiene opacada por lo mismo, habrá que sí, decirlo, porque ella es tremenda escritora, pero la hija de brutal, Octavio, brutal. pues era como mucho más mediática en ese tiempo, pero sí.
Sí, yo tuve acceso a una serie de cuentos, bueno, una compilación que me compré hace años y yo no podía creer lo que estaba leyendo, o sea, porque están chulísimos, ¿no? Tiene una manera de narrar tan, bueno, ella hace mucha literatura fantástica, entonces, pues nada, de ahí soy y por eso me gustó bastante y los cuentos son muy chulos, muy redondos, pero bueno, tiene un reportaje periodístico que se llama Mujeres Perdidas, Reformatorio de Señoritas. Este lo escribió en 1941 en la revista Así y fue reeditada por el Gonzo. Mira, este dato también está bueno porque existió en México una revista que se llamaba Gonzo Periodismo Policíaco Retro 01 de Producciones El Salario del Miedo. Amo. Entonces, sí, 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 sí. Entonces, ellos reeditan este artículo en el 2014 y lo publican posteriormente en la página web Metrópoli Ficción en el 2017. Y bueno, ahí básicamente trata acerca de las experiencias de Garro como una supuesta ladrona en el reclusorio. Y lo que hizo, pues, Elena Garro, pues, fue justamente inmiscuirse en este reclusorio y haciéndose pasar por una ladrona de poca monta para que la gente las reclusas la aceptaran como tal, porque además Elena Garro pues era una mujer en aquella época, pues alta, blanca, o sea, como que no correspondía como los estándares, ¿no? De, de lo marginal en aquella época. Y lo interesante del artículo es que ella poco a poco, ella está un par de días en el reclusorio y poco a poco se empieza a ganar la amistad de las reclusas. O sea, ella tiene que dormir con ellas, que bañarse con ellas, que comer con ellas. Entonces, poco a poco ella empieza a captar diferentes historias y las compila en este artículo periodístico. Y bueno, eso es como una clara muestra de lo que es el gonzo. Es un poco peligroso, un poco peligroso, sumamente salvaje también para los estándares de aquel periodo, pero pues nada, o sea, lo hizo Elenita Garro y pues nada, mis respetos para ella. Y ese es como los prolegómenos del gonzo en México, ¿no? Así Por así es. El decirlo. Gonzo no es para tibios. También me hablabas de algunos atisbos de Salvador Novo, ¿no? Sí, bueno, también en aquella época lo que hacía Salvador Novo era pues salir a las calles de la Ciudad de México y tenían como los famosos contemporáneos, ¿no? Salvador Novo, estaba por allá este güey, el que hizo, bueno, se me olvidó, ahorita lo recuerdo. Pero bueno, era gente cosmopolita, ¿no? Gente muy, Viviendo en la pues que Ciudad de se, México, que era la capital del mundo en aquella época. Sí, pero Salvador Novo era un poquito un outsider, ¿no? O sea, él en su condición de homosexual en aquella época de closet, pues salía a la ciudad, recorría los burdeles, recorría los cabarets y hizo crónicas muy chulos en torno a ella, ¿no? Entonces era también una manera como de verter sus subjetividades, ¿no? A través de estas primeras revistas en México. Yo creo, sin Ojalá embargo, que ojalá o sea, en mis fantasías, el fantasma de Salvador Novo va al Pride en Ciudad de México cada año. Yo creo, sin embargo, que sabes que es que no es Gonzo, pero sabes que sí podría estar en sintonía con el Gonzo, un poco, la literatura de la onda Ah, de la bueno, década de los claro, por 60 y 70. supuesto, claro, sí, por Sí, supuesto. Sí, sí. es medio gonzo en el sentido de que son crónicas personalísimas, ¿no? Son visiones Ujú, personalísimas de recorrer de manera salvaje la ciudad. Pero, ¿sabes a mí que sí me parece que es como un heredero directo de este periodismo gonzo? No podríamos dejar de hablar de Vice, del medio de Vice. Entonces, ujú, medio que totalmente, fue sí. formado en Canadá por Suresh Alvi, bueno, uno de los fundadores y alguien más que no recuerdo su nombre. Yo una vez tomé una clase de periodismo con Suresh Alvi hace como 10 años, que estuvo buenísima. Wow. Pero bueno, para quien no lo conozca, Vice, justamente hace exactamente este tipo de periodismo. Comenzaron primero como una revista contracultural en Montreal o Quebec, no me acuerdo, en alguna de estas ciudades ahí. Entonces, esto es lo que hacían los periodistas, ¿no? Comenzaban a narrar desde sus puntos personalísimos toda la movida cultural de música, de arte que ocurría en sus ciudades. Y luego este gran medio evolucionó también, como al principio de los 2000 se fue a Internet también.
Entonces comenzaron a hacer estas crónicas también y además luego las localizaron, porque primero el medio solamente estaba en Canadá, pero luego se van cubriendo gran parte del mundo. Vice estuvo en México mucho tiempo también, sacan estos rizomas. Yo algún tiempo también sacaron una parte que se llamaba Viceland, que era solamente como de artes marciales dentro de esto. Y luego en el canal de YouTube, tanto en el internacional como en el mexicano, ustedes pueden ver mini documentales justamente de periodismo gonzo. ¿Qué pueden encontrar en los canales de YouTube de Vice? Que se los voy a dejar en las cajas de comentarios. Bueno, hay por ejemplo, uno de los más llamativos, hay un periodista que se va en busca del profeta del bufo Alvarius. Entonces, él va sin nunca haber probado esta sustancia, viaja a Sonora, va al desierto, conoce a esta comunidad de donde se extrae el bufo Alvarius y lo prueba, ¿no? Entonces, todo el documental de que son como 15 minutos es él haciéndose protagonista de esta propia historia. Hay documentales de la Santa Muerte en Colombia, o sea, cubren un montón de cosas, de verdad. Y luego ya lo que yo les quiero recomendar mucho, que si tienen HBO lo puedan encontrar, hace como 10 años más o menos, Vice firma con HBO, la gran productora HBO, y van sacando como unas por temporadas, van sacando una serie de documentales interesantísimos, ¿no? Hay y desde ingeniería climática hasta hasta reportes sobre cómo están también como los grandes basureros del mundo, en Bangkok y en todos estos lugares en donde toda la parte que se hace de peletería se vuelven las ciudades como basureros. Hay acerca de inteligencia artificial, o sea, o sea, de todo, pero siempre con este tono gonzo periodístico, ya muy apuntalados en este siglo, imperdible todo lo que hace Vice, imperdible sin duda lo que hizo Vice con HBO. Sí, o sea, a partir de lo que dices, me queda claro que lo gonzo también está vinculado no a lo marginal, pero a lo que aparentemente, o sea, como que a la noticia inusual, o sea, donde parece que no hay noticia, o sea, O lo que nadie quiere cubrir o lo también. que nadie quiere cubrir de repente, o sea, vas a cubrir una nota acerca del búfalo alvarius y de repente sale otra cosa, ya sabes, o sea, y eso Ujú, es como que lo maravilloso, o sea, por ejemplo, la nota que dio pie al movimiento Gonzo, pues fue justamente una carrera de coches, ¿no? ujú. Entonces, como que, what the fuck, ¿no? Y Vice sí es sumamente importante. Y mira que sí, porque justo en ese documental que yo les digo de Vice acerca de este periodista que va en busca del profeta del Bufo Alvarius, hay una parte en donde él está recorriendo una comunidad de Serif, así se llama la comunidad que cuida el Bufo Alvarius allá por el desierto. Entonces se encuentra, ¿no? También en esa búsqueda que está haciendo, que es una comunidad pues súper empobrecida, pero además como por donde está geolocalizada, hay pasa mucho cargamento de droga, entonces mucha de la población de ahí, de los pueblos originarios, están enganchadísimos también con el cristal. Entonces él no iba en busca de eso, pero cuando hace este recorrido por las calles del pueblo en donde va, se encuentra también como toda esta gente que está pues totalmente podrida ya por el consumo de sustancias, además el cristal que es una sustancia de malísima calidad y súper adictiva. Entonces, bueno, es algo que se encuentra ahí, también lo va incluyendo en su reportaje y de hecho el famosísimo profeta de Bufalvarius, supuestamente a través también de esta sustancia, pues los curaba o algo así, que no sé si eso sea verdad, pero por lo menos Ok. lo intentaba, ¿no? Ok, ok. Sí, sí, sí. O sea, hablando de publicaciones, ¿no? Pues estaba justo, bueno, o contemporáneamente hablando está Vice. En su momento estuvo la Rolling Stones, Playboy, Bazar. En México, por ejemplo, estuvo Generación, que en la década de Ah, los 90 se volvió a reeditar. Generación sí. era una gran revista contracultural. Y luego Estaba Generación también. también tuvo un tiraje en los 2000, ¿no? Yo Sí, llegué a sí, 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 leerla, ajá. volvió a salir. O sea, la generación original era creo que en los 80, no, en los 60 y luego volvió a salir en los 80 y en los Reventadísimos, 2000, reventadísimo, reventadísimos sí. la gente de Generación. Pero originalmente era de los 60 junto con Piedra Rodante. Piedra Ujú. Rodante también era como la respuesta a la Rolling Stone. Y sí, era crítica musical, se hablaba de los hoyos funkies, que curiosamente los hoyos funkies, que era donde pues la banda iba a escuchar a estas bandas, bandas de rock mexicano que ya no tenían cabida después de Avándaro, fue llamado así por un escritor llamado Parménides Saldaña,
Parménides Saldaña junto con José Agustín y Gustavo Sainz, Parménides García Saldaña, fueron como que los tres pilares de la literatura de la onda. Sin embargo, Parménides García Saldaña sí fue como este personaje maldito, porque este infante terrible, como le llaman los Ajá. franceses, porque sí era un tipo muy, muy, muy dotado, ¿no? En las actitudes, de la escritura. Sin embargo, igual estaba tronadísimo. El tipo sí se metía unas cantidades ingentes pues de De alcohol, sustancia. de drogas, pero el problema es que a él sí le hicieron mal. Sí le hicieron mal y al final tuvo que salía y entraba de los psiquiátricos. A ver, a todos Este, le hicieron mal, Javi, y Hunter Thompson se suicida al final también de su vida. Entonces, de nuevo, a ver, nosotros no juzgamos aquí a nadie moralmente, esa no es nuestra posición. Nosotros también estamos gonceando alrededor de los temas que nos interesan y que esperamos que les Justo, interesen a bien allá, ustedes. bien allá. Pero sí es importante decir que ninguna sustancia es inocua, ninguna sustancia es inocua. Entonces, este hombre, Hunter Thompson, después de haber construido todo esto que les decimos y de obtener reconocimiento de los medios locales, de los medios nacionales, de tener todas estas coberturas y reconocimientos, al final de su vida, él también era como, coleccionaba armas, le gustaban, a pesar de no ser un tipo violento, tenía armas por ahí y se suicida dándose un escopetazo en la cabeza, ¿no? También eso habla del estado depresivo en donde él estaba también. Entonces es importante también decirlo, porque Sí, es lo que platicábamos. pareciera ser como que esta salvajada y era muy cool en ese momento. Y sí lo era, o sea, no es lo mismo. Sin embargo, también en ese momento no había ninguna información acerca del uso de sustancias y de reducción de daños, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una por todos lados podemos encontrar información para reducción de riesgos si es que alguien está ahí. Y por supuesto, nosotros no hacemos apología. Cuídense de la salud, sean, sean responsables con sus vidas. Sí, definitivo. Y bueno, ya como para ir redondeando y aproximarnos hasta el final, pues la verdad yo rescato mucho esa literatura de la onda, porque en alguna ocasión sí. Sobre todo en la universidad la leí José mucho a José Agustín, ¿no? Agustín, Ah, leí mucho a Gustavo Sáenz, yo a también. Parménides García Saldaña, y lo que hacían esos tres, sobre todo Parménides García Saldaña, era así, dejar ahí todo en la literatura, ¿no? O sea, los güeyes como que eh, vertían y era como, la literatura era como su gran tamiz para ellos, de todas sus filias, locuras, obsesiones, y también era un gran retrato de la época. O sea, si tú lees la literatura de la onda, te vas a encontrar con todos los tics, con todas las características que hicieron de la década de los 60s y 70s, lo que fueron. Y creo que Entonces, para mí lo más inspirador de la literatura de la onda, Javi, son dos cosas. Uno, la autenticidad, o sea, ese ser genuino de poner la vida y los puntos de vista personales al servicio de la obra, ¿no? O sea, ese salvajismo de mostrarte tal cual eres. Y dos, la enorme inspiración de la curiosidad por conocer tu entorno, pero conocerlo profundamente, conocerlo a fondo, conocer como todos los lugares, todos los rincones del lugar en donde habitas, ¿no? Siempre mantener esa curiosidad. Y bueno, ya para cerrar, me encantaría, Javi, leerte una cita de Hunter Thompson para cerrar, venga. que dice así. La vida no debería ser un viaje hacia la tumba con la intención de llegar a salvo con un cuerpo bonito y bien conservado, sino más bien llegar derrapando de lado entre una nube de humo completamente desgastado y destrozado y proclamar en voz alta, uf, vaya viajecito. Uf, vaya viaje, Rox. Vaya viaje, Javi. Oye, pues muchas gracias a los que nos escucharon. Si tú tienes más opiniones acerca del periodismo Gonzo, haznoslas saber. Recuerda que también, además de en YouTube, estamos por Spotify y gracias por apoyarnos y compartir nuestro contenido también en redes sociales. Gracias, gracias. Vayan al Instagram, vayan a YouTube, denle like, compartan, suscríbanse, todo, para que eso siga creciendo. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Gracias, Rox. Ha ¡Vive el sido Gonzo! divergonzoso.